de esa misma manera que vimos Aves. aves, ¿no? Osteología solamente la fórmula, sobre todo vamos a la parte de planología, digestivo, respiratorio, urogenital. Y pues comencemos. Miren, este es un modelo anatómico, lo quería colocar allí, ¿ok? Este modelo anatómico son desarmables, no va sacando las piezas, las vuelve a acomodar. ¿Okay? Tamaño más o menos grande. Y ojalá algún día lleguemos a tener algunos, aquí no los he visto, lo vi. Estos son por internet, uno busca por internet modelo anatómico de esto y los consigue. ¿Okay? Yo lo llegué a ver de verdad en Panamá, la Universidad de Panamá. Profe, por ahí hay unos que son más pequeños, son como así. Y Exacto. también Por aquí se han visto, pero son chiquititos. exacto. Tienen la mitad transparente y tienen las viseras adentro así armables. Hay y por el unos que otro- venden en Amazon que son así transparentes, pero son muy pequeñitas para dar clases y un plástico que no parece muy Sí, duradero. se cae y se parte. Ajá, parece de juguete. Ok, la fórmula vertebral. Como todo mamífero tenemos 7 vértebras cervicales. Torácica de 14 a 15. ¿Ok? Fíjense que varía el número. Las lumbares de 6 a 7. Sacra 4 y coxigia de 20 a 23 antes de cortarle la colita. ¿Verdad? Porque ellos saben que un manejo del cerdo, del lechón es corte de cola, descolmillado y inyección de hierro. Miren, esta variación, el número de vértebras torácicas y lumbares se deben a las razas. ¿Okay? Cada vez tienden a ser cerdos que sean más largos, una carne más larga, dos. Entonces hay un manejo genético que se tiende a que sea cada vez más largo el cerdo. Vamos a entrar a digestivo, ¿ok? Miren, hay poquitas piezas. Hay un estudiante que dijo que a lo mejor conseguí unas vísceras, no sé, no las consiguió de hecho porque no las trajo. Entonces, pero hay unas pocas piezas que al final de la teoría me da la mitad para que las revisemos. La de la semana pasada, el lunes se quedaron muchas, las rimaoris, hay vestíbulo igual, paladar duro con las crestas transversales, la papila incisiva, un labio superior fino que se une al morro y un labio inferior que termina de manera puntiaguda. ¿Ok? Todo este vestíbulo, ven esto que vemos aquí, este botón. Papila parotidia, donde desemboca la glándula parótida, similar al perro, similar al caballo, ¿no? Frente al cuarto, quinto molariforme superior. En el perro hablamos de muela carnicera manera muy precisa, porque tiene muela carnicera, el caballo y el cerdo no. Ahora, en el piso de la cavidad oral, fíjense la lengua, ¿okay? Alargada, no hay surco medio, no hay lisa, a bien parece con forma de paleta delgada, las mismas papilas filiformes y fungiformes, cónicas en la raíz de la lengua, circunvalada, vemos dos, foliadas, nada nuevo. Aquí se hace incisión del paladar blando, vemos la fauce y este tejido, este engrosamiento, son las tónsilas palatinas o las amígdalas. ¿Okay? ¿Cómo eran en el perro? Adosadas a la mucosa, una cosa así. Viejas. ¿Y dónde se encontraban? Dentro de una fosa, ¿verdad? Eran alargadas o son alargadas, dentro de una fosa tonsilar cubierta con un pliegue tonsilar. En el caballo son similares, un engrosamiento de la mucosa, engrosamiento debido a ese tejido linfoide que ve como un puntillado en la superficie. Pero en el cerdo
raíz de la lengua, en las fauces y también en la superficie ventral del paladar blando. La fórmula dentaria. Incisivo, 2 que multiplica. Incisivo, 3 sobre 3. Canino, 1 sobre 1. Premolar, 4 sobre 4. Molar, 3 sobre 3. Esta es fórmula dentaria permanente. ¿Okay? Fórmula permanente. Las decido, nunca se las pregunto. Solo pregunta la permanencia del negro. Te iba a preguntar si en las diapositivas de directivos de caballo no saliera de esta. Yo prefiero que se aprendan la permanente. ¿Ok? Fíjense en los incisivos inferiores. Les dije ahorita que el labio inferior Ahorita la era pongo. que tiende hacia adelante de manera puntiaguda, ¿no? Y después debido a que los incisivos inferiores tienen cómo se desplazan horizontalmente. ¿Ok? Esto hace que el labio entonces tome esa forma puntiaguda. Fíjate que están jugando ahí con su guitarra. Los colmillos, digamos, los caninos, fíjense, muy desarrollados. El superior se dirige lateral y caudal. ¿Okay? Y el inferior también se dirige lateralmente, de manera que ellos se cruzan y se mantienen afilados. El superior es cónico, el inferior como una forma prismática, pero se cruzan de esta manera para mantenerse afilados. Miren, les dije ahorita que una de las prácticas del lechón recién nacido era el descornillado. El descornillado consiste en cortar canino y unos incisivos con que ya el cerdito nace y que se les corta como un alicatico o un cortador muy grande sin dejar arista, porque él después mamando va a dañar la mama de la madre. Y al hermano también, cuando empiezan a competir entre ellos por la teta de la madre. Entonces, los animales que vemos comúnmente en matadero, los que vamos con lechones, animales pequeños, que no tienen todavía esta definición permanente. Pero si vemos un berraco, es un colmillo muy desarrollado y muy peligroso también. Profe, ¿puede regresar un momentico a la fórmula dentaria? Permanente, por favor. Ajá, perfecto. Fíjense cómo estos dientes caninos sobresalen el alvéolo dentario del maxilar. Sobresale, fíjense cómo se desplazan unos contra otros y se cruzan. Y con los chasquidos se mantienen afilados. De lo desarrollado que ya te va a ir. Profe, mire para acá. ¿Dónde iremos? Aquí. Allá no prestan atención. Ella se dio mira. Yo se los muestro a ella y los de atrás no me paran volar. Pero para dar duro. Tengo uno. Yo no lo voy a abrir. Inferior, prismático, miren afiladito. Un colmillo. Parece una costilla. Berraco, animales adultos, sobre todo en berraco. Eso es un colmillo. Es un berraco. Por eso digo, no se asombren porque esos, lo que vemos son lechones, todavía no tienen la definición completa. Pero si vemos unos animales reproductores, los grandes, ¿ok? Bien. Las glándulas. Tenemos glándula parótida, forma triangular, con vértice dorsal, base ventral. ¿Qué pasó?
El conducto de la glándula parótida emerge del borde craneal parótida bordea la mandíbula y luego asciende para ir a desembocar. Recuerda que la puntita y unos botones, la papila parotidia. Este recorrido del conducto es similar a qué? Al tequilo. Porque en el perro pasa directo por el músculo mastético para desembocar en la glándula parótida. Tenemos la glándula parótida. Aquí está la glándula mandibular, que es ovoide, con su conducto que desemboca a los lados del frenillo lingual. Después tenemos la sublingual. Aquí también hay porción monoestomática. Poliestomática. La poliestomática es mayor, más grande que la monoestomática, pero sí la hay. Aquí está la monoestomática y aquí está la poliestomática. Ahí tenemos glándulas vocales, dorsales y ventrales. No hay cigomática, la cigomática es solo en el canino. ¿Okay? Entonces, la glándula mandibular junto con la porción monoestomática, al igual que en el perro, desemboca a los lados del frenillo. En el perro hablábamos y en el caballo de una glándula sublingual. En el perro es muy pequeña. Aquí no se forma papila, no llega a formarse la carúncula, por eso les digo que desemboca a los lados del frenillo lingual. ¿Qué más de las glándulas? Ajá, una cosa de las glándulas. Estos son nódulos linfáticos, parotidio, retrofaringeo lateral, mandibular. Fíjense acá, es un tejido, la glándula, por supuesto, un tejido lobulado, ¿verdad? Como glándula. Y ustedes saben que los cerdos tienen una piel muy gruesa y una capa grasa muy gruesa. Sí. Eso hace que prácticamente estas glándulas, estos nódulos linfáticos, están embebidos en el tejido graso, lo que dificulta mucho su disección, porque tiene esa capa grasa muy gruesa. Entonces esto hace muy difícil la disección de glándulas y de todo lo que es superficial, glándulas, nódulos linfáticos superficiales. ¿Okay? Parótida, la mandibular, porción monoestomática que es menor, poliestomática de la sublingual, conducto desembocando a los lados de la frenillo lingual y aquí el conducto de la glándula parótida. ¿Okay? Aquí se cortó la parótida para ver debajo la mandibular. ¿Vamos bien? Sí. La faringe. ¿Qué es la faringe? Es un músculo membranoso, una cavidad musculomembranosa, no sé qué, una cosa así. ¿Qué abertura tiene? Vamos a conseguir un divertículo. Vamos a ubicarlo para dar duro, para dar blando. Este es el septum nasal, aquí están las guanas, aquí tendríamos el istmo de la fauce, esófago, laringe. Y sobre el esófago hay un divertículo que llamamos divertículo faríngeo. ¿Okay? Divertículo faríngeo. Hay divertículo faríngeo en el cerdo, las demás especies no, ¿verdad? ¿Para qué es eso? Esto está en un lienzo por allí, esa fotografía del libro. Bueno, de ahí tenemos el esófago con sus 3 porciones. ¿Cuáles son las 3 porciones del esófago? Cervical. Ser amplio si llega al piso de la cavidad abdominal. Y eso no lo estudié bien. Se me olvidó. Transversalmente, ¿okay? Ocupando los hipocondrios y la región sifoidea. Su curvatura menor, la mayor, con el ligamento gastroesplénico. Va a presentar este divertículo también, es un divertículo gástrico. Entonces tenemos un divertículo faríngeo
y ahora el divertículo gástrico. Este divertículo gástrico se localiza del lado izquierdo. El codo izquierdo, del lado izquierdo se dirige dorsal y se dirige caularmente. El hipocote. Por ahí no vi los estómagos, ¿ah? Ahora, internamente, ese estómago tiene una porción aglandular, pero es pequeña, es una porción rectangular rodeando al esófago. ¿Okay? Entonces sería una zona aglandular. ¿El perro tiene zona glandular? No. No. Bueno, es todo glandular. ¿Y el caballo? ¿Verdad? Entonces, el cerdo la tiene también rodeando al cardia, pero es una zona rectangular. El resto es glandular, con glándulas de tipo cardíaca, esta que vemos en rosada, hilórica, la que vemos amarillo, y fúnica, la que vemos en gris. Entonces tendríamos el No, Fíjense que el divertículo internamente tiene glándula de tipo cardíaco. Tiene glándula. También este estómago en el píloro tiene una prominencia pilórica o torus pilórico. ¿Cómo que? ¿En qué especie? ¿Cómo? ¿Qué? Equino. ¿Qué pregunto? Torus pilórico. Píloro. En el bovino. Bueno, anatomía 1. Ay, yo pensé que era el espino. Pero primero no me acuerdo qué es el píloro. El caballo, ¿no? Está aquí. Prominencia pilórica. Ay, creo que es la parte Característica del estómago del cerdo. final del Yo le estómago, pregunto, creo. ¿qué especie es? Sí, porque arriba está el cardio. Porque como característica de este estómago tiene un divertículo gástrico, tiene una zona aglandular pequeña que está rodeando al esófago y tiene una prominencia o torus pilórico. ¿Okay? Esas tres características tiene el estómago del cerdo. El duodeno, con su porción craneal, descendente, caudal ascendente, y hay uno ilio, intestino delgado, y aquí vemos ilio. Parte final del intestino delgado. Llegamos al ilio. Ahora vamos con el intestino grueso, tenemos ciego, ¿verdad? El ciego en el equino y en el canino está ubicado topográficamente ¿dónde? El ciego, en el perro y en el caballo. En el cerdo está del lado izquierdo. Lado izquierdo. El tubular se dirige hacia el plano medio y ventralmente. Y hay una válvula iliocecal, o sea, el ilio se proyecta dentro del ciego, formando una verdadera válvula, y del lado izquierdo. Luego tenemos un colon ascendente, transverso y descendente, pero el colon ascendente es en forma de espiral, ¿como quién? Como el bovino, colon espiroide, con 3 asas, centrípeta y centrífuga. Luego tenemos colon transverso, colon descendente, recto, ano. Hay algo por aquí que no se los he dicho. Parece un resorte. Parece un resorte en espiral. No podemos delimitar exactamente un sitio secopólico del hilo fecal, pero el secopólico no, porque el ciego va disminuyendo su diámetro hasta acoplarse con el diámetro del colon ascendente, sin un límite exacto, que sería así. Ciego puede medir 30 centímetros, 30 a 40 centímetros, tiene 3 bandas longitudinales. Aquí llega el ilio, ¿okay? Que se proyecta al centro, y luego aquí colon transverso, colon descendente.
que el ciego va disminuyendo su diámetro, no conseguimos un orificio bien delimitado, un orificio que sea seco-coli, sino que tomamos el hilio, el orificio iliocetal. De llegada, después que llega el hilio, hacia adelante es el colon, hacia atrás estamos en el ciego, ¿okay? Porque no hay un límite definido. ¿Entendido ahí? Piense como el diámetro va, cuando comienza el colon es igual el diámetro, comienza a disminuir lentamente, se acoplan estos diámetros. Aquí está llegando el hilio, hacia adelante hablamos de colon, hacia atrás es el ciego. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente. ¿Entendimos? Una vista lateral. Estamos del lado izquierdo, vemos el ciego. Ciego, colon ascendente, por supuesto también está del lado izquierdo entonces. ¿Okay? Sebastián México. ¿Qué pasó? Si estamos del lado izquierdo, aquí tenemos el diafragma, la línea, la separación, cavidad torácica abdominal, luego hígado, estómago, del lado izquierdo dijimos que estaba y el vaso sigue estando del lado izquierdo, ¿viste? Sí. Una vista, plano ventral, ciego, piensa el colon espiral, pero hay una pieza de colon. Vamos a ver. Vamos con el hígado. El hígado se ubica, por supuesto, detrás del diafragma, igual que en las otras especies, superficie parietal, visceral. Tenemos, esta es una superficie parietal. Superficie parietal, lóbulo de la parte lateral derecha, medial derecho, lateral izquierdo. Aquí vendría el diafragma. Este sería el ligamento coronario. Y aquí ligamento falciforme, que se desprende del coronario y pasa entre el diafragma y el hígado. Ligamento redondo y el falciforme. Y esto es el ligamento coronario, que lo fija la superficie parietal del hígado a el centro tendinoso del diafragma. Ahora vemos una superficie visceral. Perdón, la superficie parietal del hígado. La que vimos antes era la parietal y esta es la visceral. En la superficie parietal que vemos el ligamento coronario que lo fija el diafragma. Ahora en la superficie visceral aquí tenemos los lóbulos semejantes al canino. Tenemos lateral izquierdo, medial izquierdo, cuadrado, medial derecho, lateral derecho, pero el lateral no tiene dos procesos. ¿Okay? Proceso capilar y proceso caudal. El cuadrado. ¿Ah? El cuadrado, ¿lo podemos ver así? Aquí también. Lateral izquierdo, medial izquierdo, cuadrado, medial derecho, lateral derecho. Y la vesícula biliar en la misma posición, entre el cuadrado y el medial derecho. Que no tiene vesícula biliar, ¿verdad? Ok, vamos a... Les digo la diferencia con el pelo. Vamos a compararlo con el pelo. ¿Cuál era la diferencia que les digo? El lóbulo caudado no se va a dividir en dos procesos, papilar y caudado. Termina el lóbulo caudado. Una diferencia. Pero el lóbulo caudado es el mismo que el lateral derecho. El lateral izquierdo, el lateral derecho sería la parte más caudal. Ah, o sea, sería igual el lóbulo caudado. Sí, la parte caudal. Ajá. Los ligamentos, ¿cuáles son los números? Fíjense en el pelo. Coronario, ¿verdad? Igual. Parte
No lo tiene el cerdo. ¿Y cuál otro? Tampoco lo tiene el cerdo. No hay hepato renal ni triangular. Las impresiones. Impresión gástrica del lado izquierdo, impresión esofágica, impresión duodenal debajo del ilio. ¿Y qué otra impresión falta? Cardíaca. No. No, también está la renal. La renal, no hay impresión renal, no hay ligamento hepatorenal, no hay impresión renal, no hay ligamentos triangulares, no hay proceso capilar, proceso caudal. ¿Okay? La vesícula biliar, miren cómo pueden observar cómo en el cerdo está prácticamente excavada dentro del tejido hepático, en el perro es más colgante. Okay, aquí está empotrada en el tejido hepático, sin sobresalir el borde ventral. Y lo otro es la textura. En el hígado de cerdo es más denso, es más duro. En el perro es más blando. Si uno lo aprieta es más fácil de romper. ¿Cuál será más fácil de romper? El de ojo de perro. De pollo, se rompe muy fácil. La verdad que la agarré. ¿Ah? La verdad que tú la agarré. Eso es lo que en patología llaman friable. El de cerdo es más denso, tiene mucho tejido interlobular. Incluso macroscópicamente uno puede ver las figuritas hexagonales, ¿no? De estos lobulitos. Entonces eso lo hace más denso, más que en el bovino. Este, bueno, al menos no se comercializa para comer. Simplemente por ese abundante tejido que tiene. Lóbulo lateral izquierdo, medial izquierdo, este es el cuadrado, fíjense la vesícula biliar sin sobrepasar el borde ventral, medial derecho, lateral derecho, y aquí, esta parte más caudal es donde estaría la impresión, pero no la hay. ¿Recuerdan por qué? Yo se lo dije en el otro día porque no la vi. La semana pasada. Pues se lo vuelvo a decir. ¿Ah? La posición de los riñones. El riñón derecho hace impresión y contacto con el lóbulo caudal del hígado. Aquí el riñón derecho es más caudal que el izquierdo, por tanto no hace contacto con el hígado. Bueno, aquí vemos en el hígado lo mismo que habíamos visto como para el perro. El borde izquierdo se desplaza hasta la novena, décima costilla, espacio intercostal, mientras que el derecho lo hace hasta el último espacio intercostal. Es el estómago ubicándose en el piso de la cavidad abdominal. Estamos del lado derecho, no vemos el ciego. Por allá, por atrás vemos el colon, espiral. Todo lo que vemos aquí es intestino delgado. El páncreas, esto que estoy delimitando aquí es el páncreas. El páncreas en el cerdo es muy irregular. En el perro decíamos que era de qué forma. Alargado. Miren él con dos ramas, la derecha más larga y delgada, que va en la que está en relación con el correno descendente, y lo ubicamos en el flanco derecho, y la rama izquierda que es más corta, más gruesa, más ancha, que va por detrás del estómago. En el perro, en el caballo era triangular, el cerdo es muy irregular. Igual con una base o cabeza y rama izquierda y rama derecha. En el intestino delgado vamos a conseguir la desembocadura del conducto hepático o conducto colédoco, que es la primera porción, a 5 centímetros aproximadamente del fígado, y más caudalmente la desembocadura del conducto pancreático. O sea, van a ir también a desembocar en el duodeno. ¿Alguna pregunta con
¿Qué diferencia hemos visto en el estómago, por ejemplo? El primer artículo es... Fíjense, el labio superior habíamos dicho que se unía al morro redondeado y la abertura o la entrada de la cavidad nasal que es redonda. ¿Ves? Redonda, no es dilatable. No es una práctica que se haga en cerdos. Acuérdense que cerdos como aves se tratan en grupo. No son animales objeto de un examen clínico individual. Se tratan en manadas, en grupo. Para la parte que nos interesa, ¿ok? De repente una cirugía experimental, casos experimentales que va. Pero los cerdos son muy difíciles de hacer un examen clínico individual. Aparte de que nos manejamos en población, como la saben, se muere uno, se toma, se hace una necrosis, con lo que se encuentre en el laboratorio y se hace tratamiento al resto. Hablamos de población, tenemos que esto nasal es redondo, el morro redondo, con una, aquí en la superficie de la piel del morro hay formato lo que sería nosotros la huella digital, que es para cada individuo, el propio de cada individuo. Es una nariz muy fuerte, o sea, tiene mucha fuerza con la nariz de caballo, que vamos a usar, abrir los lunes, tomar una pared. Esa nariz la está soportada por una cartílago parietal dorsal, parietal ventral, cartílago accesorio, Como el perro. porque en el caballo que hay Cartílago cartílago alar. Entonces, y además tenemos aquí lo que vemos en amarillo, que es un hombro rostral o hueso rostral, o hueso nasal, que se fija, se inserta. Me parece, ese creo que también es de cochino. Y él va a estar aquí, entre los dos collares, forma piramidal, con una base que se fija al sexo nasal. Ahí está, esto es también lo que le da mucha fuerza a esa nariz al centro. El hueso rostral o rostrado. Parece una rata gigante, de verdad. Fíjense los incisivos inferiores horizontalmente. No parece un cochino. Vemos aquí el hueso rostral, aquí también lo están dibujando. Sería entonces hueso rostral. Los caninos. En general los huesos en el cerdo son mínimos, pueden estar formen un prominente. Aquí vemos el hueso nasal, cartílago accesorio, aquí vemos el cartílago parietal dorsal. Parietal dorsal, accesorio, hueso rostral. Hay unas narices allí que vamos a ver. La laringe. Ok, la laringe. En la laringe también vamos a ver esta característica. Pero tenemos cartílago. ¿Cuál es este cartílago? Cricoide. Este que está en lámina. Aritenoide. Epiglótico y cricoide. No, aritenoide. Pero quiero destacar aquí, fíjense en el cartílago tiroide. El cartílago tiroide tiene aquí lo vemos, un cuerno o un asta caudal que se articula con el cricoide. Y en el caso del cerdo no hay esa asta o cuerno craneal. No hay esa asta anterior o craneal. En las otras especies sirve para articularse con el tiroide, la articulación tiroidea. Entonces aquí, como no hay asta anterior en el cartílago tiroide,
este es el cartílago tiroide, vamos a delimitarlo, fíjense, donde está el cartílago, el borde craneal del cartílago y donde está el hioide, la lengua, ¿verdad? Si hubiese ese alta, se estaría uniendo aquí al hioide. Eso hace que la laringe en el cerdo lo ubiquemos tanto caudalmente como hasta el nivel de la cuarta o quinta vértebra cervical. Se va a desplazar hacia atrás, hasta el nivel de la cuarta o quinta vértebra cervical. Mientras que las otras especies quedan claros, aquí. Eso no se desplaza caudalmente. Entonces, ¿qué diferencia tenemos en la laringe? No hay hasta anterior del cartílago tiroide, no hay articulación tiroidoidea, y por eso lo vamos a ubicar esa laringe a nivel de la cuarta o quinta vértebra cervical. Prácticamente la mitad del cuello tenemos la laringe en el cerdo. ¿Ok? ¿Entendimos? Los pulmones, tenemos la continuación de la laringe, tenemos la tráquea. Eso lo tengo que decir porque tú lo sabes, ¿verdad? Antes de dividirse los dos bronquios principales, emite un bronquio al lado derecho, del bronquio apical, bronquio traqueal, lo llaman, que va a ventilar, o sea, va a proveer aire, oxígeno, exclusivamente el lóbulo craneal derecho. Entre otras especies ese bronquio craneal, que es bovino, ¿verdad? Y el perro tiene el caballo también. De manera que si le coloco un árbol bronquial, ya me lo pueden identificar fácilmente que es de cerdo porque tiene un bronquio traqueal o bronquio apical. Los lóbulos, el pulmón, esta es una vista dorsal, ¿no? El pulmón izquierdo es el derecho, lóbulo el izquierdo, lóbulo craneal y caudal, y el derecho, craneal, medio, caudal y el accesorio. El craneal lo llamamos craneal apical, el medio cardíaco y el caudal o diafragmal. Fíjense acá, el bronquio apical y los dos bronquios principales, derecho e izquierdo. Todo esto es el lóbulo craneal izquierdo, caudal izquierdo, craneal derecho, medio, caudal derecho y aquí el accesorio. Recuerden que hablábamos del nodo linfático traqueobronquial. Derecho, izquierdo y medio. En el centro hay otro más, que es el craneal, el traqueobronquial craneal en relación con el bronquio apical. Traqueal o bronquio apical. O bronquio extra. Vamos con puro vegetal. Vamos bien. Fíjense que esto no sirve para repasar el químico, que nos estamos cayendo. Porque de hecho tiene la misma forma de cada otra, en forma de alumno. Por lo craneal, por lo caudal, por lateral, por de medial. Igual se ubica en la región lumbar, paralela a la columna vertebral. ¿Okay? En relación última costilla, primera apófisis transversa lumbares, 1, 2, 3. Pero en el perro es igual, ¿verdad? Pero lo podemos diferenciar que en el perro es más negociado. En el cerdo es aplanado horizontalmente. Y la longitud es prácticamente el doble de la altura. ¿El doble de qué? La longitud, el doble del ancho. Y como dijimos ahorita, ¿cuál era más craneal? El izquierdo. El izquierdo. Mientras que los demás es el tipo. Mientras en el perro, en el
caballo hablábamos que los testículos se ubicaban en la región inguinal, en los muslos del animal. Aquí está el caudal debajo del ano. Este es el ano, por detrás, por debajo, están los testículos. Por ahí he dicho que dice más atrasado el testículo de cerdo, ¿eh? Porque va el cerdo y atrás van los testículos. Los testículos, sus muestras escrotales, fíjense acá, ahí se esquema. Los testículos están oblicuos, ¿no? Están oblicuos. Tenemos un epidídimo con una cabeza, cabeza, cuerpo y cola del epidídimo. De la cola tenemos el conducto referente, asciende entre la cavidad abdominal a través del canal inguinal, donde forma el cordón Espermático. espermático. Junto con el otro testículo, conducto referente, arteria testicular, vena, negra, ¿Y arteria? linfático, músculo remático. Y va entonces bueno, la vendidura urinaria es un cuarto, como la mencioné, dentro de la cavidad pélvica, el líquido vesical, el uréter es igual. Entonces tenemos que este conducto referente abre entonces en el techo de la primera porción de la uretra intrafecal, igual que la fosa en el. Pero aquí no va a formar la ampolla referencial. ¿Recuerdan la ampolla? El encruzamiento de la parte final de los conductos referentes aquí no la hace. Después tenemos las glándulas vesiculares, ¿sí? Próstata, una porción compacta y diseminada, y las glándulas bulburetrales. Vamos a irnos con este animal, testículo, de posición oblicua, estamos en recto, oblicuo, el clima testicular, vemos la cola del epidídimo, muy grande, muy pronunciada, pueden palparse la cola del epidídimo. La glándula vesicular, esta glándula en el verano son muy grandes, prácticamente cubren toda la próstata, toda la porción de los uréteres, tiene lateralmente. Es un macho reproductor. El volumen seminal del toro es de 200, 500 ml, comparado con otras especies que puede ser 0.8 del toro, un 60. Luego tenemos la próstata, porción compacta. La vesícula seminal es la desembocadura del cuerpo. ¿Dónde desemboca la vesícula seminal? Por la glándula seminal. Junto con los conductos referentes, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? La próstata compacta, varios conductos, ahí donde está ubicada. Después, entre el músculo uretral, este músculo que rodea la uretra, y la uretra tenemos la porción diseminada de la próstata. Y fíjense las bulburetrales o glándulas de Cooper. Parecen como dos salchichas, son cilíndricas. En el pelo, ¿cómo son? Como en forma de B. ¿Forma? Como en forma de B. Las glándulas bulburetrales. No me acuerdo. ¿No tienen? Por eso se hace tema. Bien. ¿Está la respuesta? Solamente tiene próstata. ¿Verdad? ¿Y en el caballo? Ahí se parece una. ¿Ah? No se le escribe, pero también una bolita ahí. ¿En el caballo? No recuerdo. Ah. Tengo un recuerdo. Que no tengo. Son ovaladas, pequeñas, ¿sí? Mientras que en el terraco, miren, el cerdo, llegan a las vesiculares. Recuerden, yo les pregunté, ¿qué conducto desemboca en la uretra intrapelviana?
Ok, seguimos con la uretra, vamos con el pene. El pene con la raíz, cuerpo y glande. Aquí tenemos el músculo retractor del pene. Aquí hay una S peniana. ¿Y en el perro había S peniana? ¿En el caballo? No. ¿Y en el bovino? ¿Hacia la piel? ¿Cómo una diferencia? Ahorita se la digo. Yo soñé con la S A peniana. nivel del cuerpo del pene tenemos el cuerpo cavernoso. Cavernoso. Rodeado de la albuminia, la uretra rodeada del cuerpo Esponjoso. El glande termina en forma de sacacorcho, ¿verdad? Qué miedo. Que se hace arriba. ¿Cómo era el glande en el perro? Tenía qué porciones. Redondita, creo. ¿Ah? Creo. Tenía el bulbo del glande y la porción larga del glande. El bulbo del glande y la parte larga. Y en el caballo, ahora que tenía una corona, un cuello, la fosa del glande y una proyección Es central. verdad. El caballo tiene un poco de... Regrésame la semana que viene. ¡Guau! Ok, el prepucio no es de doble imaginación como el caballo, sino que es una capa simple como en el perro. ¿Ok? Como en el perro. El orificio prepucial es muy pequeño. O sea, la abertura del prepucial es muy pequeña. ¿Ok? Muy pequeña, tiene unos pelos allí alrededor de la abertura. Y si lo observamos, lo vemos externamente como un aumento de volumen. Se ve a este nivel un aumento de volumen muy blando al tacto. Y eso es debido a este divertículo. Hay un divertículo que se ubica entre el prepucio, el pene, digamos, y la pared, el piso de la pared de la cavidad abdominal. La parte ventral abdominal y el prepucio, ahí tenemos este divertículo. ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué nombre le ponemos a este divertículo? Prepucial. Prepucial. Entonces, ¿cuántos divertículos llevamos? Tres. El primero, Gástrico. faríngeo, gástrico y ahora uno prepucial. Ese divertículo prepucial ayuda también a darle cierto característico al ovenar, que sea como la orina, células que se descomponen, células muertas, bacterias. ¿Ok? Divertículo prepucial. Esa figurita no me gusta. Vamos a devolvernos ahí. ¿Recuerdan que les dije que tenía una S prepucial que le iba a decir la diferencia con el todo? En el cerdo, la S es preescrotal y en el toro, conflictual. En el cerdo va adelante el escroto, porque el escroto está allá atrás. El toro tiene el escroto en el piso de la cavidad, en la parte ventral de la cavidad abdominal. Entonces decimos que la S es Escrotal. ¿entendido? Sí. Pregunta. No. Vamos a hembra. Baby. ¿Sabes por qué esta no me gusta? Por la posición. Fíjese que este error. Aquí tiene la S top escrotal. Y el testículo va más caudal. Y El testículo va más en dirección caudal, más atrás. Y ahí está más cerca de pero esa el zona digestivo está abdominal. bien, pero para mí ya no me gusta esta imagen. Vemos el testículo, vemos la S, aquí está el divertículo pequeñito. Fíjense acá, el glande, como es el sacacorcho, la abertura, el orificio prepucial muy pequeña y la comunicándose con el divertículo prepucial.
¿Recuerdan que el esperma tenía el ovario en la yegua? Caraota. ¿Y en la perra? Redondito. Creo. Carauta. De arveja. Porque como no es carauta, es de arveja. De lenteja. Forma de lenteja, profe. Señalado desde la P y aquí forma de mora. ¿Ok? ¿Cuál es la necesidad? En Z. ¿Recuerdan las trompas? ¿La qué? ¿Cómo era la yegua? Separada. ¿Cómo separada de Así, o sea, así. flexuosa? Muy flexuosa y se introducía en el cuerno formando una papila. ¿Y en la perra? Rodea el ovario. Rodea el ovario y abren el cuerno. ¿Ok? Ahora, en la cerda La cerda le da la vuelta al cuerpo. es flexuoso, pero no así en zigzag como la llevo. ¿Usted no puede mandar que matizar? Ay, sí. Ay. Si le pregunto diferencia, identifique la trompa. Diga la diferencia en las tres especies. Creo que si lo hacen así me hace más fácil la diferencia, ¿no? Claro, identificar cada parte. Ahora miren las trompas, son flexuosas, pero no como en el caso de la yegua, y su diámetro va aumentando gradualmente y se acopla con el diámetro del cuerno uterino, sin una demarcación exacta. ¿Cómo ocurre con quién? Con la yegua que se introduce. ¿Como quién? Lo olvidamos ahorita. El digestivo, el colon, ¿verdad? Que no podíamos identificar un orificio secocólico, porque simplemente el diámetro del ciego se iba acoplando al del colon. Igual pasa con la trompa y el cuerno uterino. Va aumentando su diámetro, entonces no hay un límite exacto de la abertura uterina de la trompa. Profe, y por ejemplo, si nos manda a hacer el dibujo, ¿verdad? El esquema. Se lo podemos hacer así tal cual y estaría bueno. No tienen que identificar, esta es la trompa, este es el ovario, este es el cuerno. Claro. ¿Te da chance de minutos? Y aquí decir no se observa orificio. Pura ortotal. Abertura uterina de la trompa. Pura ortotal. Pura ¿Ok? ortotal. ¿Entendido? Es que así trabajo bien. Ajá. No va a tener que dibujarle más nada. ¿Recuerdan la trompa? En la perra era como en forma de Y. En la cerda, en la yegua era colgante, una hamaca. Fíjense la cerda. Les decía que creo que les dije ese día que podían medir hasta 1 metro de longitud. Miren acá, como si fuera intestino delgado. Puede llegar, incluso, hay quienes lo podían confundir con intestino delgado. En forma de asa. Miren aquí, ligamento ancho, igual, ligamento propio del ovario, pero fíjense la longitud. O puede ser que les diga, identifique el genital y diga 3 diferencias con la perra o con la yegua. ¿Está bien? Ya tengo que hacer el examen en la mano, en mi cabeza. Ahora hay muchas cosas que preguntarle que te parecen. Ay, Dios, pipi. En este caso que provoca. Oh, pero que pasará bien consciente. A ver, aquí les espero porque yo espero que de acá que dejen la puerta. Porque el sol, como
perras diagonales. O sea, O fondo de saco. Ventral. Vamos a hacerlo aquí. Ay, ya basta. La yegua. Una proyección intravaginal de la cervix con un fondo de saco que lo rodea por completo. Decimos que el fondo de saco fornix es completo. Similar a de la vaca, pero no tiene anillo. En la perra decíamos que era oblicua. El canal la cruza en X y el fondo de saco fornix es ventral. ¿Se acuerdan que les dije? Si lo van a dibujar, tienen que decirme esto es dorsal, esto es ventral, esto es caudal, esto es craneal, aquí está la vagina, aquí está el útero, ¿bien? Y en el caso de la celda no hay fornix, no hay fondo de saco. Tampoco hay un límite exacto entre cervix y vagina, sino que hay unas proyecciones redondeadas que llamamos congruentes verticales, ¿sí? Que van disminuyendo su tamaño a medida que entran a la vagina y que engranan como un cierre, como una cremallera. ¿Sí? Cervical. Cervicales de cervix. No debe ser los cervicales. Mira, los cojinetes, ¿ves? Y van disminuyendo de tamaño a medida que entran en la vagina. No, fíjense, no tenemos un límite exacto entre ciego y gol. Tampoco entre tronco y cuerpo. Tampoco entre cervix ¿Qué y vagina? vagina. Esto sería Un ovario. en forma de mora. Miren los cuernos, los cuernos uterinos en forma de asas. Y aquí vemos la cervix, ven los cojinetes, estas prominencias en la superficie, en la mucosa, y fíjense cómo cuadra una con la pared anterior, ¿no? Puede ser que como un cierre, como una cremallera. Y van disminuyendo de diámetro a medida que entra en la vagina, no hay un fondo de saco, no hay forma. ¿Ah? Esto es cervix. El cervix es una parte del útero. Tenemos cuernos, todos estos son cuernos uterinos, cuerpo y cervix. Y esto que está aquí es ligamento mesométrico específicamente. Sí, no debe ser fácil. Fíjense que quizás eso se relaciona con la forma del grande de verdad. De tapacocho.